Dios eterno y el hombre temporal. Y el texto que vamos a estar leyendo se encuentra en el Salmo 90, versículo 1 al 6. Y dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como una vigilia de la noche. Arrasas a los mortales que son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota y florece, y por la noche ya está marchita y seca. Cerramos cita. El Salmo 90 que acabamos de leer fue escrito por Moisés, posiblemente durante las andadas del pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Israel, en Números 14, fue sentenciado a vagar por el desierto 40 años, luego que tuvieron una situación de rebeldía e incredulidad. Toda una generación no cumplió el propósito de poseer y ocupar la tierra prometida. En algún momento dentro de ese periodo de 40 años, Moisés elevó esta oración a Dios. Realmente no sabemos qué provocó que él elevara esta oración, pero tal vez luego de un periodo extenso de reflexión y de repasar todo lo sucedido, entonces Moisés oró. La oración hace un contraste marcado entre lo que es la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del hombre. Dentro de un vasto desierto donde no había nada, con todo un grupo de personas que Moisés sabía que morirían en ese desierto, todos condenados a vagar sin poder alcanzar un propósito significativo en sus vidas, Moisés encontró esperanza, y la encontró en la eternidad de Dios. Cuando hablamos de esperanza, usualmente la asociamos a la misericordia de Dios o a su compasión, y es cierto, pero Moisés lo asocia a la eternidad de Dios. En el versículo 1 llama a Dios refugio, y luego en el versículo 2 dice, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Moisés contempló la condena de vagar 40 años en el desierto, y ciertamente parece mucho tiempo. Tiempo sin futuro y esperanza. Pero todo eso a luz de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana, realmente es nada. Moisés estaba contextualizando su situación, la situación que le ha tocado vivir. Y lo está viendo todo desde el contraste de la eternidad y lo temporal. Cuando contrastamos lo temporal y eterno, surgen varias cosas. Primero, a luz de la eternidad, lo que pudiera parecer insoportable se hace tolerable. A luz de la eternidad, lo que pudiera ser importante en la vida pasajera humana deja de ser tan importante. ¿Por qué? Porque todo lo temporal de esta vida tiene un fin, una caducidad, un punto final. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también aporta la contextualización de eternidad, diciendo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, y cito: Pues los sufrimientos ligeros, efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Cerramos cita. El apóstol Pablo llamó a las circunstancias difíciles que estaba viviendo una leve tribulación momentánea. Y como Moisés en el Salmo 90 contextualizó lo que estaba viviendo a luz de lo eterno. Pero en el Salmo 90 Moisés no solo habla de lo eterno, sino también de lo breve y pasajero que es la vida del hombre.
Dicen los versículos 5 y 6, y cito: Arrasas a los mortales, que son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota y florece, y por la noche ya está marchita y seca. Cerramos cita. El tiempo de vida que se nos otorga es extremadamente breve. Pensemos en lo rápido que pasan los días, las semanas, meses y hasta los años. No sabemos la edad que Moisés tenía cuando él escribió todo esto, pero él ya estaba entrado en años. Y reflexionando en el pasado, se dio cuenta de lo breve y rápido que han transcurrido sus años. Por eso escribe en el versículo 10: Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas, pronto pasan y volamos. Para nosotros que somos más jóvenes, esto debería decirnos algo. Un hombre como Moisés, entre sus 80, 90 años, siente que su tiempo de vida pronto pasa y luego vuela. Es decir, se va, para nunca regresar. Esto nos dice que aún alcanzando 80 años, y realmente ninguno de nosotros sabemos si alcanzaremos esa edad o no. Pero 80 años es un tiempo relativamente corto y pasajero, a luz de lo eterno, a luz de lo que no termina y no tiene fin. Por tanto, debemos pensar que el activo y recurso más importante en nuestra vida es el tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra. Una vez completemos el tiempo asignado a nuestra vida por Dios, se acabó todo, con toda nuestra obra en el mundo. Y entonces partimos a la eternidad. Dice Job, capítulo 14, versículo 5. Una cita muy pertinente a lo que estamos hablando. Y dice así: Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos, y no se nos concederá ni un minuto más. Cerramos cita. Aún el mismo Jesús, mientras estaba caminando en la tierra, él estuvo consciente del tiempo limitado que tenía para hacer toda la obra del Padre. Por eso nos dice Juan capítulo 12, versículo 35, y cito: Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tenga la luz, antes de que los envuelva la oscuridad. Cerramos cita. Dado que el activo del tiempo es uno limitado y finito, debemos tener conciencia en qué lo estamos invirtiendo o en qué lo estamos desperdiciando. Esta realidad debería llevarnos a discernir lo que es importante de lo que no es importante. En el presente vivimos en una época llena de trivialidad y vanidad. Millones de personas alrededor del mundo pierden su activo más valioso, que es su tiempo de vida, y lo desperdician en entretenimientos, redes sociales y búsquedas que espiritualmente son estériles, que no llevan a ningún lado. El pastor David Wilkerson, en su mensaje titulado Engaño de los últimos días, describió la pérdida de tiempo como un pecado sutil pero corrosivo en la vida del cristiano. Él advirtió proféticamente que los creyentes están siendo tentados a la pasividad a través del entretenimiento, la comodidad y distracciones mundanas. Wilkerson también mencionó que la estrategia satánica en esta hora no es solo pecados abiertos y claramente visibles, sino que es una estrategia sutil, diabólica, de atrapar a los cristianos en búsquedas triviales, para que progresivamente y sutilmente abandonen la oración, la escritura y la intimidad con Dios. No es una estrategia de golpes directos y abiertos, sino una estrategia de distracción lenta y progresiva.
Fue cierto en el tiempo de Wilkerson, aproximadamente hace 20 años. Es aún más cierto para nuestro tiempo. En Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, leemos la parábola de los talentos. La parábola representa el pedido de cuentas que Jesús realizará a sus siervos en su regreso. Esto nos dice que somos responsables de los activos del reino delegados a nosotros, y esto ciertamente incluye nuestro tiempo. En Mateo capítulo 25, versículo 26, vemos que uno de los siervos es llamado siervo malo y perezoso. En otras traducciones dice siervo malo y negligente. Y la pérdida del tiempo valioso es negligencia y es pereza. Vemos que malgastar el tiempo, desperdiciarlo en lo inútil, en lo infructífero, tiene consecuencias no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Por tanto, debemos orar como Moisés ora en el versículo 12 del Salmo 90, y dice así: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y sabiduría necesitamos en un mundo donde las distracciones y la trivialidad están literalmente a la mano. Saber que nuestro tiempo es contado nos permite invertirlo sabiamente. Lo que pensamos que tenemos sin limitación, ciertamente lo malgastaremos y desperdiciaremos. Pero aquello que está contado está separado para un uso particular. Partiendo del versículo que acabamos de leer, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? A luz de lo que dice el Salmo 90 y del tema que estamos desarrollando. Que el sabio entiende la brevedad de la vida y el necio no la entiende. Por eso nos aconseja la Escritura en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3, y lo leo en la versión Dios habla hoy, dice así: vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían recordarlo. Cerramos cita. ¿Qué nos está diciendo? Que es sabio considerar el fin antes que llegue el fin. De esta manera viviremos con las prioridades correctas y desecharemos lo inútil, inservible y lo que no aporta nada a nuestra vida. ¿Qué tal si te dijera, estimado oyente, que no necesitamos saberlo todo? No tenemos que enterarnos de toda noticia local e internacional. No tenemos que ver la última película o la última serie. Podemos vivir sin responder a toda notificación del teléfono. No es necesario llenar todo espacio vacío, todo silencio con el teléfono o con alguna actividad proveniente de algún dispositivo electrónico. Para invertir bien nuestro tiempo, necesitamos invertir bien nuestro enfoque. Son muchas cosas que batallan por tu atención y mi atención, pero solo un enfoque es necesario. Nos dice Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Dice: Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la va a quitar. Cierro la cita. Muchas veces pensamos que no tenemos elección en medio de una vida llena de distracciones y afanes, pero sí tenemos la elección. Si no tenemos tiempo para tomar un rato, cada cierto tiempo, y estar en la presencia de Jesús y su palabra, estamos demasiado ocupados y distraídos. Tenemos entonces que soltar algo y liberar tiempo. Aquello que es prioridad, lo hacemos realidad. La oración es algo extraño, incómodo, y la mayoría de las veces no sabemos exactamente qué hacer y qué decir. Pero es una incomodidad que tenemos que enfrentar. A más nos enfrentamos con esa incomodidad, más morirá la resistencia carnal en nosotros. Más fácil podremos entrar en el fluir de la oración.
Pero si encima de los afanes cotidianos cedemos al deseo constante de perder el tiempo en el teléfono y otras cosas que son inútiles pero que nos agradan, la resistencia carnal será peor. Haremos de todo menos esa única cosa que es necesaria, que es estar a los pies de Jesús. Y ciertamente la inversión más grande de tiempo está en estar con Él. Tanto Juan como María, que fueron cercanos de Jesús, llegaron hasta la cruz durante el momento de su crucifixión, cuando todos los demás discípulos corrieron y no estuvieron presentes en ese momento. María y Juan tuvieron la fortaleza interna para hacer algo que otros no pudieron. ¿Cuál fue su secreto? Estar cerca de Jesús previo a esos momentos difíciles. Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 4 al 6, y leo. Y dice así: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Cerramos cita. El secreto para una vida fructífera es estar permaneciendo en Él, haciendo la única cosa que es necesaria. ¿Y eso qué es? Estar en su presencia solas. Pero si permanecemos en lo distractivo, en lo inútil, entretenido, permaneceremos en la sequedad y la esterilidad espiritual. Y solo permaneciendo en Él es que vivimos una vida fructífera con resonancia eterna. Por eso, antes de terminar, quisiera leer el Salmo 90, versículo 2 en versión traducción viviente. Y nos dice, y creo que esto es algo que debe escribirse profundamente en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Dios te bendiga, amado oyente.